La producción me informa por la cucaracha que ya está pronto nuestro móvil en vivo. Vamos con Marcela González y con Marcelo Viewroom. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. En vez de las olas y el viento, sucundún, sucundún, acá tenemos el pelo al viento. Miguel no tiene demasiado problema, pero yo la verdad que sí con el tema del viento. Seguimos en la planta potabilizadora, bueno, en un día que justamente hay viento en este lugar y no podemos acceder a determinados lugares, pero queremos seguir hablando de cómo funciona esta planta. Recién estábamos allí en el laboratorio, o sea, hay gente que está trabajando permanentemente en este tema. Sí, y justamente estamos en una terraza acá, Marcelo y Marcela, donde vemos cosas que las hablamos pero no las pudimos apreciar. Por ejemplo, a la espalda del camarógrafo tenemos toda la conducción de agua a los tanques de Sierra Ballena, que como se aprecia tiene alrededor de 3 kilómetros, de un caño muy muy grande. Y a nuestra... Ese caño, para que ahora Marcelo ya va a llegar con la imagen. Ese caño, ¿hacia dónde va? Ese larguísimo hasta allá. Ese que va hasta allá arriba, que es allá donde está aquella antena, que se ve un hierrito, eso está encima de los tanques. Allá arriba hay 3 tanques enormes que son los que lo que tienen el agua potable y que envían el agua a Maldonado, a todo el departamento de Maldonado, ¿no? Y como están tan alto es lo que le da la presión al agua que llega a Cerro Pelado, a San Carlos y a zona oeste, ¿no? Sí, bueno, nosotros decíamos que esta planta le da el agua al 95% de la población de Maldonado. De Maldonado, menos al este del arroyo Maldonado, le da absolutamente a todo el departamento. Y a nuestras espaldas tenemos, a nuestra derecha, digamos, tenemos el habitáculo donde se está realizando el dosificador de lodos. Vamos a pedirle a Marcelo, vamos a hacerle seña que nos muestre entonces a la derecha que estamos hablando de esta parte de acá. Marcelo, por favor. ¿Sí? Que es allí donde se procesa el lodo que veíamos encima del agua. Sí, que lo veíamos recién. Sí, y se le quita absolutamente toda la humedad, toda el agua, y allí queda prácticamente un polvillo que se carga en las volquetas que están allí abajo, en la parte de abajo de la construcción, y en ese lugar la toma un camión que se la lleva al destino final de la planta de residuos de la Intendencia. Y después girando hacia la laguna, lo que vemos... La laguna ahí, que es donde vemos que viene todo el viento, ¿no? Que sí. Ahí puntualmente va a haber mucho viento. Hacían bromas sobre todo que si íbamos nos íbamos a volar. Ahí está, pero ahí está pasando lo que nosotros normalmente explicamos a veces y por ahí no se entiende mucho. Si tú miras las ovejitas que le decimos de las olas, sí, están saliendo desde la costa hacia el centro de la laguna. Y si miramos la bandera que tenemos acá detrás, la bandera está al revés. Claro. ¿Por qué? Porque la Sierra de la Ballena, al viento que seguramente ha de estar del este, está como rebotando desde el otro lado de la laguna y viene hacia acá. Y sin embargo la laguna está al revés. Es decir, hay veces que el viento está desde Punta Ballena y las cianobacterias o los camalotes o lo que fuera se nos vienen sobre la boca de Toma, que está ubicada allí donde están aquellos mojones negros, que por supuesto que hoy tiene bastante agua la laguna, entonces no se ven algunas de las instalaciones de hormigón que se ven allí a veces. Bueno, Miguel, la verdad que es un trabajo constante lo que están haciendo aquí en esta planta. ¿Cuántas personas trabajan aproximadamente? Y nosotros en la UGD tenemos 150 personas en las 24 horas. Así que hoy en día aquí en la laguna han de trabajar 40 personas más o menos.
porque tenemos la parte de mantenimiento que está allí ubicada en aquella zona, ¿no? Mírame la cámara, por favor, así te ven los televidentes. Vamos a cerrar el móvil contando, bueno, reforzando este certificado de calidad que ha obtenido la planta y además la invitación que hacías hoy sobre las 4 de la tarde y que con la presencia del intendente departamental van a tener una reunión. Sí, el intendente departamental, Enrique Antilla, y el presidente de OCE, Milton Machado, la vicepresidenta y todo el directorio en pleno, firman un acuerdo por los terrenos de la OCE y de la Intendencia que hay que ponerlos en orden y bueno, y felizmente hoy hemos logrado que se firme ese acuerdo para ya a partir de mañana empezar las escrituraciones de los bienes, tanto de OCE como de la Intendencia. Bueno, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por la información, felicitaciones por la certificación y a seguir trabajando por toda la población, que el agua es fundamental, ¿no?, para la vida de todo el mundo y sin lugar a dudas también esta planta para el departamento de Maldonado. Gracias. A ustedes y bueno, como siempre, las órdenes. Bueno, muy bien, Marce, regresamos contigo en un ratito, venimos para finalizar el trabajo del día de hoy. Impecable, Marcela, muchas gracias por este nuevo aporte. Volvemos más adelante con nuestro móvil. Ahora recibimos al doctor Mateo Fabra, abogado penalista. Doctor, bienvenido. Buen día, un gusto. ¿Todo bien? Impecable. Bueno, me alegro. Habíamos quedado la semana pasada, como siempre, planteamos un tema y nos empezamos a derivar hacia otros, ¿no? Y alguna pregunta que yo me he hecho y que el doctor, por responderla, nos vamos del tema. Pero bueno, en definitiva, yo te doy la posta a ti, te doy la palabra a ti, para si querés retomar el tema, en fin, si hablamos de algún tema de actualidad planteado desde la órbita penal, en fin. Yo aquí lo tengo, cómo funciona el sistema judicial, que era lo que habíamos abordado la última vez que nos vimos. Exactamente. Y para hacer un poquito, refrescar un poquito el tema que vimos en el programa anterior. La gente tiene que tener claro lo siguiente. El sistema, sobre todo el sistema penal, prevé la participación de varios jueces en un mismo caso. El juez que se encarga de formalizar a una persona a pedido del Ministerio Público no es el mismo juez que va a dirigir y actuar en el proceso oral y público y va a dictar una sentencia, es otro juez. Eso da un montón de garantías. Y tampoco es el mismo juez que va a controlar el cumplimiento de la sentencia. O sea, es muy garantista en ese sentido la participación de más de un juez. ¿Por qué? Porque antes funcionaba diferente. Un juez se encargaba desde el momento en que recibía la noticia de la ocurrencia de determinado delito hasta que se terminaba la sentencia. Era siempre el mismo juez. Eso no es bueno. Eso no es bueno. El juez, cuando recibía la noticia, ya creaba en su cabeza una determinada situación, creaba un criterio determinado y ubicaba a esa persona que en ese momento estaba simplemente como acusado de ese tema, lo ubicaba en una determinada situación, que a la postre terminaba jugando un papel fundamental y de mucha importancia, que opacaba muchas veces la defensa de esa persona. La persona cuando estaba detenido, pero cuando iba caminando para el juzgado, que el policía lo llevaba, ya se sabía hasta si iba a hacer un procesamiento, si no, si iba a ir con prisión, hasta dónde iba a ir. Bueno, hoy esas cosas, por suerte, de ese sistema inquisitivo no existen. Hoy la persona enjuiciada tiene absolutamente todas las garantías. El sistema le brinda un montón de garantías. Que el sistema tiene cosas que nosotros debemos cambiar, sí, es cierto, es correcto. Pero trajo muchas cosas buenas el cambio. Esa es una de las cosas buenas. La participación de la víctima, que es muy importante en un proceso, porque hasta la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, la víctima no tenía participación ninguna. A ti te rapiñaban, te robaban tu casa, lastimaban o mataban a un familiar tuyo o era víctima de un delito muy grave
y tú ibas a la oficina del juzgado a preguntar qué pasa con mi auto que me robaron, qué pasa con los efectos que me robaron de mi casa, qué pasa con la persona que me atacó, con la persona que me rapiñó. Y la respuesta del sistema para la víctima era: no le puedo informar porque está en etapa de presumario. O sea, el expediente está en trámite, pero no puedo decirle más nada. Entonces la pregunta era, a ver, ¿y si soy yo a quien rapiñaron? ¿Cómo que no me pueden decir? ¿A quién le van a decir? Si no me dicen a mí. A mí me vaciaron la casa y yo voy y pregunto y me dicen que está en trámite. Bueno, eso hoy, el nuevo Código de Proceso Penal, el nuevo proceso penal instaurado en nuestro país, establece absolutamente todo lo contrario. La transparencia, la información, el acceso a la información que tiene derecho la víctima, ¿ah? Y que es lógico que así ocurra. La víctima tiene acceso a la información desde el primer momento, ¿ah? Es más, si quiere participar en el proceso, si quiere participar en el juicio, puede hacerlo. Debe cumplir algunos requisitos, por ejemplo, estar asistido por un letrado, no puede ir sin asistencia letrada, pero si quiere comparecer en el juicio, puede hacerlo. Puede aportar pruebas, puede oponerse a algunas soluciones o resoluciones, y si bien se acota en eso nada más, por lo menos, la víctima hoy tiene participación en el juicio que antes no tenía. Esas son las modificaciones positivas que tenemos que destacar del nuevo sistema penal. En cuanto a la Fiscalía, la Fiscalía es una parte en el juicio, como veíamos los otros días en el esquemita que hicimos, está el juez que escucha la denuncia, la acusación del fiscal. Viene el fiscal y dice: mire, señor juez, acá ocurrió una rapiña tal día, tal hora, en tal lugar. Nosotros hicimos la investigación con la policía. La persona que participó de esa rapiña es fulano de tal, la tenemos acá detenida, recuperamos los efectos rapiñados, tenemos la víctima también. Y yo, fiscal, en representación de la sociedad, le estoy solicitando a usted, señor juez, que castigue a esta persona por haber cometido ese delito. Y ahí tenemos dos opciones. En algunos casos ocurre que la Fiscalía llega a un acuerdo con la persona imputada, que reconoce su responsabilidad y acepta haber cometido el delito. Se llega a lo que se llama un acuerdo, ¿no? Entonces se hace un proceso abreviado y es muy sumario. En definitiva, se logra evitar un juicio que puede llevar mucho tiempo, se ahorra en recursos humanos, en un montón de cosas, y la persona en 24, 48 horas ya sabe que va a ir a la cárcel a cumplir una pena de tanto tiempo. En caso de que no se llegue a un acuerdo porque la ley no permita un acuerdo para ese tipo de delitos, o porque simplemente no se pusieron de acuerdo la Fiscalía con la persona imputada, se va a juicio. Entonces ahí se abren varias etapas. Está la proposición de prueba, el control de la acusación fiscal, todo el juicio oral con las audiencias y todo lo demás, y la sentencia definitiva, de primera instancia, que puede ser revisada por un tribunal. Pero así, a grandes rasgos, es esa la forma en que funciona nuestro sistema actual. Yo te escucho atentamente y me imagino un sistema que funciona de manera aceitada, coordinada, no digo con precisión de reloj suizo, porque sabemos que en Uruguay no es así, pero que como que todo el tiempo la justicia va por el camino del medio impartiendo justicia. Ahora, yo te quiero preguntar, porque la gente se indigna, y muchas veces se indigna capaz que con razón, y muchas veces porque no entiende de qué se trata, y en primera instancia nos genera ese sentimiento. Los incidentes que se registraron el otro día en Quibón, que fueron 1, 2, 3 episodios que ocurrieron de un grupesco de vándalos que salieron a romper todo, porque ya se había iniciado
la madrugada del día de la elección con aquella agresión a un ómnibus que transportaba personal de prefectura que iba a custodiar las urnas. Allí fue el primer episodio y después hubo 2 o 3 más. Y después se dio también en un barrio de Montevideo cuando la policía va a realizar una revisión de una denuncia de una moto robada, que terminan huyendo despavoridos porque los apedrearon y los apalearon. Bueno, en ambos casos uno ve que participan 20, 30, una jauría de personas, 50, ¿no? Detienen a 10, de los 10 recuperan la libertad 8, de los 2 que quedan terminan dándole 2 meses de libertad vigilada, de prisión domiciliaria. Los que apalearon a los patrulleros, que podrían haber lastimado a alguien, por supuesto, y además están atentando contra la autoridad. Formalización por 120 días, y bueno, después va a quedar en la nada. O sea, ¿cómo se explica que ocurran estas cosas y que no haya una claridad de decir, bueno, vos hiciste esto, vas preso? Como decías vos recién, tenés la certeza de que vas preso. Acá tenemos la certeza de que no van a ir presos. Esto es un criterio del juez, es una liviandad del fiscal a la hora de pedir pena, es que no se ponen de acuerdo, es que hay argumentos o hay lugares que están muy en el aire y por ahí se escabulle el delincuente. ¿Cómo podemos explicar con un sistema tan aceitado como tú describís y que en la realidad estén pasando estas cosas que alientan a un muerto, como se dice vulgarmente? Sí, sí. Hay una cuestión que es muy, muy interesante y es la siguiente. Primero, que la prueba tiene que ser una prueba perfecta. Si no, más perfecta no que un prueba. video donde yo veo a un tipo tirando una piedra. ¿Qué más prueba necesito? Sí, yo veo el tipo. Ahora, ¿es perfectamente identificable ese individuo? Muchos sí. Miran las cámaras. Bárbaro. Perfecto. Está, Muchos sí, otros sí, tantos no. otros tantos no. Esos otros tantos Sí. se van a ir en libertad. De eso no hay ninguna duda. Lo otro, la formalización por 120 días es una medida cautelar previa al juicio que va a ocurrir después. Esos 120 días seguramente los va a cumplir en un establecimiento de reclusión. ¿Por qué? Para que ese individuo no se fugue, no esconda la prueba, no mate un testigo, bueno, lo que sea. Pero son medidas cautelares. Eso no son sanciones penales. Eso no es una condena por lo que hizo. Sí. Es una medida preventiva para hacer el juicio en el que se va a determinar si esa persona es culpable o no. El resultado de ese juicio va a ser el resultado de la prueba de cargo que presente el fiscal, porque el fiscal, cuando acusa, es como cuando nosotros vamos a denunciar a alguien, tenemos que aportar la prueba de lo que estamos denunciando. El fiscal ante el juez debe necesariamente aportar la prueba, ¿tá?, que sin ninguna duda acuse a determinada persona o ponga en responsabilidad a determinada persona. Esa persona tiene el derecho de hacer caer esa prueba, y es obviamente lo que el abogado defensor va a tener que realizar, una contraprueba, va a tener que hacer caer la prueba de la fiscalía. En algunos casos se logra, en otros casos no. Si lo logra, la persona no es sancionada penalmente. Si no logra hacer caer la prueba que presentó el Ministerio Público, el juez evalúa eso y seguramente va a ser sancionado penalmente. O sea que... Pero tu pregunta sigue sin responder. ¿Qué pasa con ese desfasaje que nosotros vemos en la realidad con lo que yo estoy mencionando hace un momento? Acá el único problema que hay es la ley. Se ha escuchado y hemos dicho, yo lo he dicho en algunas oportunidades, hay una benevolencia de las leyes penales que es bastante considerable. Entonces la persona que debería ser sancionada con una pena de prisión o de penitenciaría por la comisión de determinados delitos, se ve beneficiada por la ley, ¿ah?, logrando de esa manera, en algunos casos ni siquiera ir a prisión, en otros casos cumplir la mitad de la pena o menos. O sea que hay que hacer una ley nueva, pero cuidado porque rozamos los derechos humanos. Lo que hay que hacer es ajustar la ley a las necesidades de la sociedad actual, que eso no se ha hecho.
en mi criterio, mira, yo escuchaba recién a Faral y él decía, en Maldonado hicimos un hospital hace 40 años y hace 40 años es el mismo hospital de hoy, o sea, en 40 años no se hizo nada. ¿Qué pasa? El sistema político se encarga de que las cosas funcionen de esa manera. Se precisa un hospital, bueno, está, punto, hicimos el hospital y ahora olvídense porque a nosotros no nos interesa el hospital. A ellos no les interesa nada, porque ellos se atienden una mutualista privada de primer nivel. ¿Ah? Esto pasa exactamente lo mismo. A ellos no les interesa el sistema. ¿Qué les importa el tema del sistema carcelario? De que el sistema carcelario no cumpla su misión de resocializar a las personas, de reeducarlas, de prepararlas, de castigarlas porque cometió un delito, pero de prepararlas para que vuelvan a la sociedad. No podemos omitir un gran ingrediente de todo esto, que es el ingrediente de la ideología, ¿no? Obviamente. Que como por determinada ideología, no vamos a hacer esto, por lo que hemos dicho tantas veces, que la gente se recontracalienta y con razón, que dice, pero defienden los derechos del delincuente en vez de defender los derechos del ciudadano honesto, trabajador, que somos la inmensa mayoría, pero bueno, cuando le vamos a echar mano, no, cuidado, porque hay que ver el contexto. Siempre los victimarios son pobrecitos, por algo hay que entenderlos, ¿no? Y ahí los vemos impunemente cómo le estropean la vida a los vecinos de distintos barrios de Montevideo y de todo el país. Entonces, creo que el desfasaje es enorme. Hay veces que nosotros nos quejamos del delay o de que de repente el audio va un poquito corrido con la imagen y que nos hace mucho ruido. Bueno, aquí en la realidad que vivimos tenemos un desfasaje atroz y que va en desmedro de la sociedad, que además cada vez se pudre más, ¿no? Porque todo Obviamente. esto va generando un caldo cultivo Sí. que no es nada bueno. Esta es la famosa bola de nieve, digo, esto va barranca abajo y a una velocidad bastante considerable y se va agrandando y se va aumentando cada vez más. El presidente No sé dijo, cómo lo van a parar. El presidente electo dijo, ¿no?, que se había terminado lo que se estaba dando y que él iba a estar al frente Sí. de la seguridad pública, que se hacía responsable. Más allá de lo que dijo Manini, se terminó el recreo. Sí. Pero Hay el presidente una cosa- electo lo dijo el sábado en el acto, reivindicó el tema de la seguridad, que creo que el país Bueno. entero se siente identificado. Mira lo que yo supongo y pienso a ese respecto. Una cosa es la expresión de deseo. Una cosa es la expresión de deseo que Otra cosa pueda es que lo tener. pueda hacer. Si no lo puede hacer, va a tener que dar explicaciones. Porque a ver. ¿para qué lo dijo arriba del estrado si no lo va a poder cumplir? Bueno, todos dicen un montón Pero de ya cosas estaba que... electo, no precisaba los votos. Todos Porque en dicen un montón de campaña cosas que no todos cumplen. más allá o más acá son demagogos, pero ya sos presidente electo. Volvés a repasar ese concepto y además vos en Sí. Cuello, ¿no? Se le vio muy firme a la calle Pou cuando lo dijo. A ver, ojalá, No le queda otra que cumplir. bueno, ojalá pueda... ¿Y cómo no va a poder cumplir, ser el presidente de la República? Pero eso no son decisiones de una persona. ¿Quién manda? El La conjunto. casta política. Señoras y señores, La en élite. medio de estas cosas, yo me voy a tomar un vaso de agua para ver si me baja la temperatura, porque yo me recaliento, ¿viste? Estas cosas yo no las puedo comprender y sé que muchos de ustedes también. Pero bueno, seguimos hablando con el doctor Mateo Fabra después de la pausa.